de un aire acondicionado. Lo que vamos a analizar a continuación, como podemos ver ahí, es el aire acondicionado del punto de vista electrónico. ¿Qué cosas se pueden solucionar? ¿Qué cosas se pueden reparar? Partiendo de la placa principal y después con sus distintos accesorios. Lo que estamos viendo en estos momentos es la placa principal con sus respectivas conexiones. Cabe destacar que está confeccionada por un transformador. Tenemos el transformador entonces que es alimentado por este cable que a su vez entrega 11 volts de corriente alterna a la placa principal para que funcione. Vemos que posteriormente pasa a través de un puente de diodos de rectificación de onda completa con su correspondiente filtro, que luego se va a encargar de alimentar los integrados para que luego también va a entregar la corriente para que los relés trabajen. A modo de ejemplo hemos montado la placa y la unidad interior en una especie de panel para que puedan entender un poco más su estructura. Bueno, la alimentación principal está dada por la entrada de este cable marrón, o sea, este marrón que viene al relé, y este cable azul que vendría a ser el común a todo el sistema, que entra en la placa principal. O sea, esta vendría a ser la entrada de corriente. El rojo que iría derecho al enchufe, el rojo, sí, y el azul. Asimismo, tenemos que por detrás de la placa vamos a ver que hay un cable que se comunica con el resto del sistema. Por lo tanto, si con el equipo apagado nosotros medimos voltaje, vamos a tener un voltaje de 220 para alimentar al transformador, que va a ser el que le va a dar la orden al relé para que alimente mediante este cable blanco el resto del sistema. A continuación vamos a medir el voltaje de alimentación del transformador que tiene que estar presente. Como veremos a continuación, vamos a confirmar lo que acabamos de decir. Va a haber un voltaje que va a ser el que está presente y va a ser el que va a alimentar el transformador. Por lo tanto, con el equipo apagado y el equipo enchufado a la red, o sea, no encendido del control remoto, pero enchufado a la red, digamos a la toma de corriente, vamos a medir el cable de alimentación del transformador, que es este, y efectivamente tenemos 220 volts de lectura. Por otro lado, si nosotros medimos, quiere decir si tenemos alimentación a la entrada del transformador, vamos a tener que tener alimentación también a la salida del transformador, o sea que vamos a ver que está entregando el voltaje que entrega el transformador. En este caso serían 11 volts. Medimos la salida del transformador. Y tenemos 11 o 12 volts. Está bien, está dentro del parámetro normal. Por otro lado, decimos que tenemos un rectificador de onda completa, que es este que está acá. ¿Qué quiere decir?
¿Qué hace un rectificador de onda completa? Lo que hace un rectificador de onda completa es justamente convertir la corriente alterna en continua, pero por medio de que la continua que tenemos no es pura, necesitamos de un filtro para filtrar y mejorar, digamos, la corriente continua. Posteriormente, este transformador va a ser el encargado de distribuir los distintos voltajes al sistema, así como de hacer funcionar el sensor del control remoto y demás, y alimentar los integrados, para que una vez que nosotros apretemos encendido, el sistema empiece a funcionar y empiece a circular la corriente. Estos relés trabajan también con un voltaje aproximado a los 12 volts. A continuación vamos a prender el equipo. Lo prendemos para comprobar que los relés estén bien y que el equipo esté funcionando correctamente. Bueno, vemos que el cable que estaba activado es violeta. Vemos que por razones se transforma en blanco y luego nuevamente se transforma en violeta. Como vemos, el cable violeta viene de esta parte de aquí, que posteriormente se convierte en rojo. Vale la pena aclarar que toda esta parte que está montada en esta parte del panel, que lo hicimos a efectos didácticos, como ya dijimos en un principio, va en la unidad exterior. Lo retiramos para que quede de alguna manera mejor representado para las imágenes, pero esta parte va en la unidad exterior. Por tal motivo se transforma en rojo. O sea que vamos a seguir el cable rojo. Bueno, seguimos el cable rojo, estamos en la parte posterior, o sea, en la parte trasera de la plancha didáctica. Y si seguimos el cable rojo, que viene por acá y entra acá, y si seguimos todo este conjunto de cables, vamos a llegar de que se mete en el ventilador. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro relé, el que estaba al lado, va a venir a la solenoide, que es para cambiar de frío a calor. O sea que tendría que ser uno de estos cables que vienen a la solenoide. Y a continuación vamos a mostrar la imagen del ventilador y de la solenoide. Esta es la solenoide, esta que vemos acá. Y acá están los cables azules que luego vamos a seguir y mostrar cómo se comprueba el funcionamiento de la solenoide. ¿Qué problema podría pasar en caso de que no funcionara la solenoide? Es fácil, no calentaría, o sea, el aire acondicionado lo único que tendría que tirar sería aire frío y no caliente, ya que la solenoide no actuaría. La solenoide para lo único que actúa es para el pasaje de la temperatura fría a la temperatura caliente. O sea, después vamos a explicar cómo se comprueba la solenoide. Bueno, aquí tenemos el ventilador propiamente dicho, que fue el que dijimos que es el encargado de refrigerar la unidad. Ahí está el ventilador. Y así llegamos a que ese relé controla el ventilador y el otro relé controla la solenoide que está acá. Ya vimos la imagen de la solenoide solo para tener una idea de cómo esto está ubicado. Bueno, dijimos que el corazón del equipo está en esta placa. A su vez, esta placa es alimentada por este transformador. Quiere decir que cualquier falla que surja en este transformador, la placa dejaría de funcionar. Asimismo, dijimos que la alimentación de los relés, que alimenta los distintos motores, como motor, solenoide y demás,
también está controlado por esta placa a través de estos dos relés. Uno que controla el ventilador y el otro que controla la solenoide. Dijimos también que la solenoide lo único que hace es pasar de aire frío a aire caliente y de aire caliente a aire frío. Si se conmuta la solenoide está activada, el aire que va a entregar el equipo va a ser caliente. Si la solenoide no está activada, el aire que va a entregar el equipo va a ser frío. A su vez, este es el sensor de entrada de funciones como regulación de temperatura y demás. Quiere decir que cualquier problema que tengamos en este sensor va a provocar que la placa no funcione o no encienda o demás, cosa que podría comprobar fácilmente presionando el botón secundario de encendido. Ahí podría prender el equipo, pero no podría tener el control en cuanto a temperatura y demás funciones. Vamos a hacer una breve descripción de los principales componentes de la placa principal. Bueno, vemos que no tenemos nada muy complicado, que tenemos simplemente un puente de diodos, que sabiendo medir diodos, ya vamos a medir los diodos para comprobarlos, no precisamente esos diodos, pero otros para comprobarlo. Análisis de los integrados. Vamos a comprobar los distintos integrados, cómo analizar su comportamiento y su estructura. Por supuesto que acá está el pitido, el parlantecito, o digamos la especie que emite el sonido, el parlante que emite el sonido, el buzzer, digamos que es este. Y bueno, no es una placa muy complicada, el relé trabaja con 12 volts, o sea que depende de la señal que mandemos acá para que el relé conmute o no conmute, o depende de la temperatura de trabajo para que conmute o no conmute. A su vez vemos que tenemos dos sensores. Aquí tenemos un sensor de temperatura que va conectado directamente a la placa principal, que es este que está acá, este sensor, que vemos que viene la placa principal, que la conexión es amarilla. Y aquí vemos otro sensor, que si seguimos el cable, vemos que viene a la placa principal. Por supuesto, ¿qué pasaría si cualquiera de esos dos sensores está dañado? Bueno, las posibilidades son dos: o que nos quede mandando frío continuamente sin cortar, lo que implicaría que el sensor está mal, lo tendríamos que cambiar, o que directamente no enfríe o no caliente, no detecte temperatura adecuada y bueno, directamente no caliente o no enfríe lo que nosotros querramos. Son las dos cosas que podría ocasionar que esos sensores estuvieran mal. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los diodos, los integrados, ver su estructura interna y bueno, después seguir voltajes. O sea, lo que hicimos hasta ahora es comprobar los relés y eso es lo que vamos a hacer. Después, bueno, tenemos estos motorcitos chicos que observen aquí, que si vemos la característica trabaja con 12 volts, por lo que dice el propio motor. Aquí nos está diciendo el motor que trabaja con 12 volts, por lo tanto vamos a tener que tener acá 12 volts. Y bueno, esto simplemente, estas luces de acá son luces indicadoras del estado del equipo, son LEDs, o sea, no reciben información, lo único que hacen es traer información. O sea, cualquier daño que haya ocasionado en este LED o en cualquiera de estos LEDs no provocaría un inconveniente en el funcionamiento del equipo. Es más, los vamos a desconectar para que vean que no influye en absolutamente nada. Bien, si desconectamos, no pasa nada, nos quedamos sin indicador de señal, pero no perjudica en ninguna función del equipo. Lo podemos apagar, lo podemos prender, podemos subir y bajar la temperatura, podemos hacer todo, lo único que no tenemos indicador, si está en frío, si está en calor o si tiene fallas. Por supuesto que no tenemos indicación ninguna en cuanto a la temperatura, pero si lo conectamos nos vamos a dar cuenta de que el equipo está encendido.
Se puede sustituir, la forma de comprobarlo es como cualquier diodo. Para un lado ubicamos la posición en diodos, para un lado tiene que marcar y para el otro no tiene que marcar nada. Aquí tenemos el motorcito que trabaja con 12 volts. Este motorcito vemos que es simple, o sea, simplemente trabaja con 12 volts y lo que hace es abrir y cerrar esta compuerta. Tampoco tendría que perjudicar el funcionamiento del equipo. O sea, si tuviéramos un problema en este motor y no tuviésemos el repuesto, directamente lo que haríamos sería anular el motor y dejarlo directo, abierto. En caso de tener repuesto, bueno, para sustituir el motor, eso sería lo mejor. En la parte interior, en la parte interna, tenemos esta estructura que está acá. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es tocar la parte interior para que se pueda ver. Ahí se siente un ruido y bueno, eso corresponde a esta estructura que está acá. Esta es la encargada de ¿qué? De distribuir el calor a través de este motor que salga con fuerza hacia el exterior. Toda esta unidad de acá. Y vemos que el motor de esa parte está confeccionado por estos 3 cables y estos otros 3 de acá. Estos 6 cables. Así como este motor está confeccionado por estos 4 cables que van a dar un sentido y otro sentido específicamente al motor. Búsqueda de un integrado en Internet. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles a ustedes cómo buscar un integrado en Internet. Muy bien, es importante saber qué integrado, cómo trabaja, en fin, conocer todo esto y determinar una posible falla en el equipo. Bueno, el integrado que vamos a buscar a continuación es este que se encuentra aquí. Ese integrado que está ahí y pasamos a decir la característica. Este integrado tiene una característica ULN 2003 APG. Con esa característica vamos a ingresar en el buscador de Google y vamos a entrar al datasheet y va a haber un documento PDF para el cual vamos a necesitar un programa que se llama Adobe Acrobat para visualizarlo y de esa manera saber cuál es, o mejor, cuáles son las patitas, qué posición cumple cada patita del integrado. Muy bien, ponemos la característica del integrado en la página de Google y la agregamos datasheet PDF y colocamos buscar. Y ahí nos salió una página que es datasheet y vamos a llegar a esto. Dice el fabricante que es Toshiba, fue fabricado en Malasia, todas esas características que no nos interesan en este momento. Y lo que nos interesa sí es esto. Como vemos, tenemos un integrado que está confeccionado por 16 patas. Muy bien, y tenemos que de la pata 1 a la 8 no vamos a poder medir, ya que estas entradas no las podemos comprobar, pero lo que sí podemos comprobar es de la pata 9 a la 16. ¿Y cómo vamos a comprobar? Colocando la punta del tester positiva en el ánodo y la negativa en el cátodo y dejando la punta negativa acá, tiene que marcar diodo en
todas las patas que medimos. A su vez no tiene que marcar ninguna pata entre sí. Si medimos esta con esta, no tiene que marcar nada. Si medimos esta con esta, no tiene que marcar nada. Si medimos esta con esta, tiene que marcar para un lado y para el otro no. Si medimos esta, va a marcar más o menos 0,4, 0,5 milivolts, que es el potencial de barrera del diodo. Acá y acá va a marcar, acá y acá va a marcar, pero si seguimos la pista vemos que esta pista antes de ir pasa por el diodo y viene para acá. O sea, esto es lo único que va a poder comprobar con respecto a esta. Si en el caso de que no midiera alguna de esas entradas, querría decir que el diodo está mal o está con alguna falla. Aquí en la hoja de datos, algún otro dato relevante con respecto a extensiones, conexiones y demás. Hoja de datos. Bueno, tenemos bastante información para lo que vendría a ser la operación de ese integrado. Ya vimos entonces cómo buscar un integrado. Medición de diodo rectificador. A continuación vamos a proceder a medir el puente de diodo rectificador, pero sirve aplicable a cualquier diodo que vayamos a medir. Punta positiva en el ánodo, punta negativa en el cátodo, o sea, desde la punta negativa al lado de la rayita del diodo. De ahí tenemos una lectura de 650 milivolts. Medimos el otro y eso vamos a tomar la medida con los 4 diodos rectificadores. Si alguno estuviera mal, la medición o no marcaría o marcaría 0, o sea, equivalente a un corto. Acá tenemos otro diodo más, marca un poquito más alto, pero está dentro de los valores. Marca para un lado y para el otro lado no marca. Y esa es la forma en que vamos a probar por lo menos la parte de la fuente. Medimos el transistor y vemos que marca 704, 703, digamos la punta negativa fija, 621, y vemos que colector emisor marca porque va a haber una resistencia, pero en realidad no tendría que marcar nada. Y si invertimos la polaridad de las puntas, ponemos la positiva fija arriba, no tendría que marcar nada. Marca y se va. Puede que algún componente esté en paralelo, lo más seguro es que sea este diodo y que por esa razón haya marcado un diodo, porque ha de ser este diodo el que está marcando en la placa. Después, bueno, tenemos resistencia de bajo ohmiaje, resistencia de 1K. Para hacerlo bien pasamos a la escala de ohmios. $8.90, $8.89, $8.54, $55. Y así vamos a medir sucesivamente. Acá tenemos otro transistor, que son las cosas que probablemente puedan fallar. Sensores. Bueno, para el tema de los sensores, lo que vamos a hacer es acercar una unidad de frío y una unidad de calor, puede ser un secador, para determinar si está actuando bien o mal.
sería la única forma que tenemos de comprobar el sensor, el funcionamiento y guiarnos por la falla. Por ejemplo, si queda constantemente en frío y no corta, es porque el sensor de temperatura estaría mal. Por tal motivo, tendríamos que sustituirlo, cambiarlo, poner uno nuevo en el lugar del viejo. Otra parte que nos interesa a nosotros por un tema estético que quede bien es, supongamos que no funciona uno de los LEDs relacionados a la parte indicadora. Para eso tendríamos que medir con un tester para determinar si está en correcto estado o no. A continuación vamos a pasar a la medición de esos diodos. Bueno, aquí tenemos los LEDs y tenemos que poner la punta en el ánodo y cátodo y medimos si vamos a ver que el LED prende. Y hacemos esa comprobación con los 3 LEDs. Siguiente LED. Y como podemos ver, prende el LED. Y ahora por último tenemos el verde, que vemos que está en buenas condiciones. Ahí culminamos con la comprobación de los 3 LEDs. Bueno, para medir este sensor, que es uno de los principales, vamos a colocar la punta positiva de un lado y nos tiene que dar esa marcación, y para el otro lado no tiene que marcar nada entre ninguna de las patas. Recomendamos que para hacer esa medida lo hagan con el sensor de infrarrojo fuera de la placa. Lo desueldan, lo miden afuera y marca igual que un transistor. Para un lado mide y para el otro no tiene que marcar nada. A continuación, ahora sí, vamos a pasar a las fallas en los equipos de aire acondicionado. Fallas. Una falla común que puede pasar en los equipos de aire acondicionado es que tengamos todos los voltajes de 220, pero nos estén faltando los voltajes de 12 volts. Posteriormente, estas fallas se deben a este transformador. Vamos a continuación a encender el equipo y vemos que no enciende. Por más que apretamos, no enciende. Corroboramos que el transformador tenga los voltajes adecuados. Para eso ponemos el tester en voltaje y medimos la entrada del transformador y vemos que tenemos efectivamente 220 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que al transformador le está llegando corriente. Medimos a la salida del transformador en corriente alterna y vemos que no tenemos voltaje. Como tenemos voltaje a la entrada pero no tenemos voltaje a la salida, eso implica que toda la placa principal no funcione, porque toda la placa trabaja con la corriente entregada por este transformador. Por tal motivo no van a funcionar los sensores, no van a funcionar los motores, el ventilador de adentro, ni va a abrir la tapa, ni tampoco va a funcionar el sensor de recepción de infrarrojos, que es el que más nos preocupa, que tiene que funcionar y no va a funcionar. Por lo tanto, no va a recibir ninguna información. Por más que apretemos el botón encendido de la placa principal, no va a funcionar tampoco el equipo. Se debe a este transformador que está mal. Lo que habría que hacer en este caso es sustituir el transformador por otro de las mismas características,
¿Cómo sabemos qué características tiene que tener el transformador? Fácil, porque el transformador dice que es de 400 miliamperes. Es 220, 12 volts y 400 miliamperes. Entonces vamos, mediante esas características, ir a una casa de transformadores y pedir un transformador con esas características. Si falló el transformador, sería bueno poner uno un poquito más grande. Si en vez de 400 miliamperes podríamos poner uno de 500 miliamperes, estaría bien. O bueno, también podríamos poner uno de 1 ampere, pero vamos así agrandando el transformador, siempre para arriba cuando vayamos a sustituir este transformador, nunca para abajo. Por ejemplo, no podemos pedir uno de 350 miliamperes porque se va a quemar con facilidad. Si falla, sería bueno sustituirlo por uno de mayor amperaje, en vez de 400, 500. Bueno, tenemos el equipo de aire acondicionado. Vamos a encenderlo y vemos que da una señal de falla. La luz amarilla tintinea cada unos 5 segundos o 10. Dicha falla nos está indicando que tenemos un problema con la temperatura. Se debe a uno de los sensores de temperatura que tenemos, este, que no está sensando la temperatura ambiente. Por tal motivo, al no tener la lectura de la temperatura ambiente, no sabe si hace frío o hace calor. En este caso, lo que tendríamos que hacer es comprobar, desconectar el sensor. Sin carga tendríamos que tener una tensión de 5 volts en corriente continua. Con carga, en caso de que el sensor esté mal, o sea, si en el caso que el sensor está bien, tendríamos que tener 2,5 volts en corriente continua con carga, con el sensor conectado. Sin el sensor, 5 volts. Si nosotros medimos que tenemos 2,5 volts con sensor conectado, pero asimismo nos sensa y nos prende la luz amarilla indicando que desconoce la temperatura, deberemos sustituir el sensor, que en este caso es este de acá arriba. Otro problema común es que corta demasiado rápido. Bueno, si cortara demasiado rápido, tendríamos que reubicar el sensor de temperatura en un lugar que sense mejor. Otro problema relacionado con respecto a esta falla es que, bueno, en este caso el equipo se protege, no sensa la temperatura y el equipo se protege, pero no en todos los casos suele pasar esto. Puede ser que funcione y no corte. Esa podría ser una falla. En este caso toma lectura ambiente. La lectura ambiente le dice más o menos a qué temperatura está el ambiente para así comenzar a funcionar. En este caso, como no dispone de dicha lectura, la luz amarilla y la señal de error. Vamos a sustituir el sensor. A continuación vamos a hacer las mediciones con respecto al sensor. Medimos y tenemos 5 volts y menos 5 volts si invertimos las puntas. ¿Qué está diciendo esto? Esto está diciendo que dicho sensor trabaja con polaridad. Quiere decir que en los extremos del cable vamos a tener una polaridad positiva y una negativa. ¿Qué pasará si conectamos al revés ese sensor? Bueno, a medida que sube la temperatura, a medida que aumenta la temperatura real, el sensor va a notar que disminuye la temperatura.
y a medida que disminuye la temperatura real, el sensor va a notar que aumenta. Es en el caso de que lo conectemos al revés. Si lo conectamos correctamente, a medida que la temperatura sube, la temperatura va a subir, y a medida que disminuye, la temperatura va a bajar. Entonces quiere decir, el sensor no se quema por conectarlo al revés, pero sí influye en el funcionamiento correcto del equipo. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención cuando vayamos a cambiar este sensor de la polaridad de trabajo, que sea la correcta. Bueno, a continuación ya cambiamos, pusimos un sensor nuevo. Lo que vamos a hacer es conectarlo para ver si se va la falla. Dijimos que la lectura con carga tiene que ser de 2,5 volts. Por lo tanto, cuando lo conectemos vamos a tener que tener una lectura de 2,5 volts. Vamos a conectarlo. Ahí está conectado el sensor. Vemos que el equipo sensó la temperatura ambiente y comenzó a funcionar. Tomamos la temperatura, o mejor, tomamos el valor del voltaje, y vemos que justamente tenemos un valor de 2,5 volts. Quiere decir que sin carga tenemos 5 volts y con el sensor funcionando tenemos 2,5 volts. Ahí vemos que la luz de falla se fue y por lo tanto tenemos el equipo nuevamente en funcionamiento. Esa es una falla común. Bueno, como vemos, a continuación vamos a ver otra falla que puede estar relacionada, muy típica con el mal funcionamiento del equipo, que puede ser: el equipo no calienta, no tira aire caliente. Y la otra que puede ser es que el equipo no funcione el ventilador. Esa falla está relacionada con estos dos relés. Habría que ver si le llega el voltaje que le tiene que llegar a la bobina que se tiene que excitar para que el relé excite y pegue un contacto y pase de normal abierto a normal cerrado. Por lo tanto, estos relés son los que controlan, uno el cambio de temperatura y el otro el ventilador. Cualquier falla en una de esas dos, en estos dos relés, bueno, va a implicar que el equipo de aire acondicionado no entregue el aire deseado. Bueno, dicho eso, vamos a ver cómo comprobamos en la parte trasera cómo se prueba una selenoide. Bueno, como vemos, a continuación tenemos el equipo en caliente y vemos que la selenoide está ahí. Tenemos los dos relés activados. Esa va a ser la diferencia que vamos a notar cuando tenemos el equipo en caliente, que los dos relés están activados. Cuando lo pasemos a frío va a estar activado uno solo. Un relé corresponde al ventilador y el otro relé corresponde a la selenoide. Por lo tanto, ahora vamos a pasar el equipo a frío. Ahí lo pusimos en frío. Vemos que el relé sigue pegado, pero que este relé ya no está más. Solo está pegado el relé del ventilador y el otro relé se despegó. Quiere decir que estamos en modo frío. Tuvimos que desconectar este sensor para hacer la prueba, ya que el equipo espera determinado tiempo para hacer el pasaje de un estado a otro. Y así vimos cómo podemos comprobar si llega señal a la selenoide o no. Quiere decir esto, que si ponemos el equipo en modo caliente, quiere decir que si el equipo lo ponemos modo caliente, entonces, y tenemos voltaje en este lugar de acá, tenemos voltaje en ese relé que es el que activa la selenoide.
y no sale el aire caliente, bueno, es probable que la solenoide esté con alguna falla, ya que es una bobina. En caso de que sí salga aire caliente cuando tenemos los dos relés activados, va a tener que salir aire caliente sí o sí, es una condición. O sea, los dos relés están activados, hay aire caliente. Si no hay aire caliente, vamos a tener que cambiar la solenoide. Y el otro, bueno, es el del ventilador. Si tenemos voltaje ahí y el ventilador no funciona, quiere decir que tenemos el ventilador dañado o tenemos que revisar el otro polo, que es el correspondiente al cable común, a ver si llega el voltaje adecuado al ventilador. Y si no, también estaría dañado. La forma de medir tanto el ventilador como la solenoide son bobinas, trabajan con inductancia y bueno, no vamos a tener un medidor de inductancia, lo que vamos a tener es un tester y con él vamos a tener que ver el valor aproximado para poder determinar si está bien o mal. A continuación vamos a tomar como ejemplo tanto que es aplicable para la bobina como para los motores, para los ventiladores y demás. Vamos a tomar un ejemplo de cómo determinar si el motor está bien o mal. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar como referencia al motocompresor, que es el encargado de hacer la compresión para que salga el aire. Medición de un motocompresor. Bueno, ahora vamos a determinar cómo comprobar un motocompresor si está bien o mal. Por supuesto que no es válido si está en corto. Lo único que podemos determinar es ir descartando que haya un corto a masa y demás. A continuación vamos a medir el motocompresor. Vemos que si ponemos en corto las puntas del tester, el valor óhmico es 0,02. Si medimos, vemos que hay una diferencia de 7 ohms entre la lectura que estamos tomando y la anterior. Y aquí hay 17, o sea 15 ohms de diferencia. Esto nos va a ayudar a determinar si el motor está en corto a masa o no. Ponemos una punta, vamos a hacer las cosas bien, vamos a poner la punta negativa en chasis, cualquier parte metálica del equipo y vamos a medir el compresor a ver si tiene alguna de las fases a masa y vemos que está todo bien. Medimos entre ellas por lo menos para que marque un mínimo valor aunque sea bajo. Y así vamos realizando mediciones para descartar posibles daños. Una vez que comprobamos esos valores y vemos que no está a masa, volvemos a conectar el equipo. Conectamos entonces, vamos conectando todo. Hay que tener cuidado en las conexiones, ya que tienen un ohmiaje más chico que otro porque uno actúa como complementario, o sea que es para el arranque del motor. O sea, el motor hace arranque en dos partes. Vemos que acá tenemos simplemente algo que cierra el circuito, nada más. Y de acá vamos a ir al condensador. Ahí está. Y de acá vamos a pasar, porque acá había más cosas, o sea, no es que fuera solo esto. De acá pasaríamos a la parte del frente, que es donde está el condensador. Medición del condensador. A continuación vamos a medir el condensador. Vemos que marca 9,8, 9,6, lo que es un valor óhmico demasiado bajo. O sea, si para comprobar si está bien o mal, si medimos y tenemos ese valor, vamos
a ver que está mal. Vamos a tener que desconectar una de las patitas que va al motor, que es la única que hay, y volvemos a medir. Y vemos que se fue el valor. Por más que aumentemos la escala, vemos que el valor no está. Esto quiere decir que el condensador, por lo menos en corto, no está. Si estuviera en corto, causaría problemas. Es muy común que en estos equipos el condensador se ponga en corto. Es muy común en los equipos de aire acondicionado. Bueno, aplicamos el mismo principio para este condensador. En cuanto a aire acondicionado, si hacemos los pasos previos explicados, no deben haber inconvenientes en cuanto a problemas graves. Vamos a medir este condensador también y vemos lo mismo, marca mal. Lo que tenemos que hacer es desconectar una de las patas, volvemos a medir y vemos cómo lentamente empieza a recuperar la carga y va a tomar una medida hasta que va a desaparecer. Cuando llegue a los 18, 19 va a desaparecer, en este caso porque se está cargando. Y va a desaparecer cuando llegue tal vez a los 20, porque es hasta 20 y después no tenemos más lectura. Lo que quiere decir que este condensador está en buenas condiciones. Es más, si invertimos las puntas, empieza a ir hacia abajo y luego aumentar. Este condensador está en buenas condiciones, por lo tanto, lo volvemos a conectar. Estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando reparamos un aire acondicionado. Fallas en el control remoto. Bueno, tenemos el control remoto, que es una unidad muy importante cuando tenemos un aire acondicionado, ya que de él depende la temperatura y ajustes que deseemos hacer, ya sea de pasar de frío a calor, de calor a frío, regulación de temperatura y demás. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es, bueno, ver las distintas fallas que podemos encontrar en un control remoto y lo que es solucionable, ver lo que se puede reparar y lo que no. Ya si no se puede reparar, tendríamos que comprar un control remoto nuevo. Para comprobar la funcionalidad del control remoto, vamos a desarmarlo. Lo abrimos y vemos que tenemos un receptor de infrarrojo y tiene que haber también un emisor de infrarrojo. Acá tenemos el emisor de infrarrojo que lo vamos a comprobar y acá tenemos un cristal. La falla puede estar originada en el cristal o en el sensor de infrarrojos. Vamos a medir el sensor de infrarrojos. Ponemos el tester en diodos y medimos el infrarrojo. Para un lado no marca. Si invertimos las puntas, para el otro lado marca. Quiere decir, si tenemos lectura en el tester, quiere decir que el emisor de infrarrojos está en correctas condiciones. Para un lado no marca. Para el otro lado marca. El emisor de infrarrojos tiene que marcar en un solo sentido. Esa es la forma de comprobarlo. En cuanto al cristal, tendríamos que ver la frecuencia de trabajo y sustituirlo. En caso de sustituir el cristal y sustituir el emisor de infrarrojos y el control siga sin funcionar, tendremos que reemplazarlo por otro.
Son las dos únicas cosas que podemos reparar en el control remoto. Consideraciones finales. A lo largo de este curso hemos visto todas las posibles fallas en un aire acondicionado. Hemos analizado la unidad interior, la unidad exterior. Hemos visto que a pesar de que trabaja en 220 volts, que es la corriente principal, todo el sistema es controlado mediante un transformador que entrega 12 volts a la placa principal. Asimismo vimos que la placa principal, vimos el puente de diodos de onda completa, vimos que pasa por un filtro, que luego va a un transistor, que luego alimenta los distintos integrados y que los integrados luego van a alimentar a los distintos relés. Asimismo, vimos también que trabaja con dos sensores de temperatura, los cuales sensan la temperatura ambiente. Uno sensa la temperatura ambiente y la otra la temperatura interna de trabajo. También dijimos que si uno de los dos sensores se encuentra averiado, el equipo no va a trabajar, en este caso, en este modelo y en esta marca en particular. ¿Por qué? Porque sensa la temperatura ambiente para saber si tiene que encender o no. En el caso de que se averiara uno de estos sensores de temperatura, el equipo dejaría de funcionar, daría falla y empezaría a tintinear la luz amarilla. Vimos también que estos dos relés, que uno alimenta el ventilador y el otro la solenoide. Dijimos que cuando el relé y la válvula solenoide, la solenoide está activada, quiere decir que el aire acondicionado está emitiendo aire caliente. También que si tenemos tensión en el relé y no actúa la solenoide o el ventilador, se podría deber a una falla en el ventilador o en el solenoide. Asimismo vimos también la parte de recepción, la parte receptora infrarroja. Esa parte dijimos que es la encargada de determinar la temperatura de trabajo, así como el pasaje de frío a caliente y de caliente a frío. Sin esta parte, únicamente el único control que tendríamos de equipo sería el prendido y apagado a través del switch que está en la placa principal. Medimos tensiones, vimos la unidad exterior, vimos la solenoide, medimos el motor, hemos visto la parte de control y sensor y emisora de infrarrojo del control remoto. Vimos cómo manda las señales y las envía para que trabajen en coordinación con la placa principal. También analizamos y vimos que este motor trabaja con 12 volts y que el otro motor, el interno, tiene un voltaje también de 12 volts. Hemos visto todo lo relacionado con la placa principal y al aire acondicionado. Bueno, pudimos ver bastante sobre aire acondicionado y damos por finalizada toda la parte eléctrica y electrónica de un aire acondicionado.